Grabar cuando quieran. Bien. Esta charla tiene que ver con la representación y la comunicación del trabajo que venimos desarrollando a lo largo de este año. Son láminas, bueno, empezamos mostrando láminas de trabajos anteriores, que son láminas que cumplen con los objetivos de taller en términos de arquitectura y ciudad, que es el tema, y que tiene para ponderar desde el proceso de diseño, la idea de la comunicación, la propuesta de la lámina, la diagramación, el contenido de las mismas, la arquitectura y su comunicación. Las recomendamos para ver estas tres, como así también las que están colgadas en el aula y todas las que tenemos en nuestras redes, en términos de reconocer cómo otro estudiante plantea, resuelve, trabaja un programa similar en otro momento, en otra ciudad, y que siempre alguna idea o una nueva mirada de la cosa nos permite destacar y entender. Sí. La idea de esta charla va a ser ir barriendo de la escala macro, pasando por la respuesta urbana, la inserción de la pieza en la ciudad, el entorno próximo, las decisiones puestas en juego, hasta la planta, la célula y la parte. Sí. Bien, en la primera lámina o la primera parte de esta comunicación, lo que vemos es la implantación. La implantación tiene que ver con poder localizar el edificio en la ciudad, en un área determinada y particular, como es en estas tres, en un sector de dicha ciudad, la chacra y finalmente la manzana donde vamos a localizar este proyecto. Esta planta, incluso podemos tomarnos la licencia o permitirnos ajustar la escala, si así lo requiriéramos en términos de diagramación, porque es una planta que se complementa con la planta de techos. La planta de techos es ahora el edificio puesto en el terreno con su entorno más próximo. Ese entorno que es el que nos tira datos, información, que lo convertimos en material de proyecto y potencia la idea, entonces vale remarcarlo, nos ayuda en la toma de partido, tiene que ver con las decisiones que tomamos, entonces todo esto lo vamos a ver en esta planta que nos ayuda justamente a ver el proyecto ahora desde la parte superior. A su vez va a necesitar de una orientación, que es la misma que vamos a ver luego en todas las plantas, y en esta particular lo que vamos a hacer es sumarle las sombras, que según la orientación va a potenciar nuestro edificio, y que todo eso también se diseña y tiene que ver con el terreno y la toma de decisiones. Sí, lo que vimos en pantalla son dos representaciones posibles de estas dos plantas y que más adelante va a desarrollar Mer. Bien, los diagramas, sí. Bien, lo que vemos acá son los diagramas. Le llamamos también las expresiones gráficas. Dan cuenta de la idea. En este caso, en la primer tira, lo que vemos son volumetrías 3D que nos permiten entender la respuesta urbana y cómo dialoga el edificio, esta nueva pieza de arquitectura, en un sector de la ciudad, en su contexto. En la segunda tira de imágenes vemos otros diagramas que nos permiten ver las variaciones espaciales, las tipologías, las combinaciones, esos que dan cuenta de las variaciones, las propias etapas del proceso de diseño que fuimos explorando y el gen del edificio, la idea, que luego son verificadas en la escala celular. Según esas decisiones de proyecto empieza a conformarse la parte que hace al todo. Vemos en pantalla distintos esquemas que son de trabajos de ustedes, de trabajos de otros, incluso de arquitectos, y lo que vemos justamente es esto, cómo contar a partir de una volumetría 3D decisiones puestas en juego. Y hasta acá lo que vimos es la representación de nuestro proyecto en cuanto a la inserción urbana, la implantación, la planta de techos, los esquemas 3D, para pasar a ver la imagen final, esa que vende el proyecto. Sí. Bien, para hablar del render hablamos de la elevación del proyecto 3D, pero en realidad lo que estamos hablando es de una perspectiva. Y en la perspectiva, en términos del sistema geométrico, el sistema de representación, aparece el observador determinado. Como vemos en pantalla, la decisión va a pasar por dónde quiero ubicarme respecto de la línea de horizonte. ¿Qué quiere decir? Como veíamos en la anterior, podemos tener perspectivas de tipo peatonal, que es la que veíamos anterior, que tenemos. ¿Qué quiere decir?
que la línea de horizonte está a la altura, es la anterior, que la línea de horizonte está a la altura del peatón, y tenemos imágenes de ese tipo. A partir de ahí podemos estar, la que sigue, por debajo de la línea de horizonte y tener perspectivas de este tipo, donde las fugas son celestes, sí, y si no, podemos estar por encima de la línea de horizonte y empezamos a tener este tipo de perspectivas que son más bien aéreas, donde las fugas son terrestres. Bien, ¿por qué decimos todo esto o explicamos la parte dura del sistema? Bueno, para evitar ingenuidades, sí, y poder decidir dónde me quiero parar y según el edificio que estoy proponiendo, qué es lo que quiero contar. Entonces, tener en cuenta que la foto final está sacada por un observador, somos nosotros. Acá vamos a hacer un recorrido rápido de laburos, proyectos ya entregados, que tiene que ver con los esquemas 3D que nos permiten tener una lectura, una interpretación de la orientación, decisiones puestas en juego, sí. Uno de esos 3D, que es el principal y el que da cuenta de las decisiones tomadas y el proyecto, sí, para finalmente tener el render, la perspectiva, que es lo que vemos en pantalla. Algunas recomendaciones a partir de lo que hablamos, bueno, como podemos ver es un observador que está viendo desde un quinto piso, hay una armonía en la imagen, pero ¿qué podríamos sumarle? La iluminación, la tensión que se genera en el punto que toca la parte superior, es decir, le podemos sumar más cielo para poder contextualizar, tomar escala real del edificio, de la pieza arquitectónica, y después esto de que nosotros tenemos el programa complementario, que es la parte pública en el 0, y el programa de viviendas. Bueno, hacemos arquitectura para la gente, estamos en un área metropolitana, entonces sumarle personas, sumarle quiénes son los que usan estas cosas, sumarles autos, sumarle todas estas situaciones que tienen que ver con contextualizar y darle escala en nuestro edificio. Sí. Este es otro trabajo, ya en Mar del Plata, mismo sitio que estamos trabajando nosotros, y de nuevo, estos esquemas 3D que nos permiten rápidamente entender las decisiones puestas en juego. El terreno puesto, el proyecto puesto en la ciudad. Bien, sí. Tenemos distintas imágenes de este proyecto que lo que va buscando es dar cuenta de las decisiones tomadas, del proyecto en la ciudad, del proyecto en el terreno, y en esta imagen cómo dialoga con las partes. La toma es, como conocemos el sitio, es una toma ficticia, pero que ayuda a mostrar las decisiones puestas en juego. Para finalmente tener esta toma, que sería el render principal, la imagen principal, que está grisada, que muestra una homogeneidad, una puesta en esta escena del paisaje urbano de Mar del Plata. Y bueno, la grisa porque pueden llegar a faltar algunos detalles, terminaciones, pero sí nos alcanza, con lo que hay nos alcanza para ver cómo la columna se mete por adentro de un fuelle, hay un espacio intermedio, vemos la piel, vemos la carpintería rehundida, las losas. De nuevo, faltan las personas, faltan algunas situaciones que terminan de darle escala, pero son imágenes que dan cuenta de la idea del proyecto. Incluso el remate, que venimos charlando y pidiendo que aparezca, etc. Sí. Bien, este es otro proyecto de Buenos Aires, y de nuevo, ¿no? A través de un esquema empezamos a reconocer espacios intermedios, el 0, la toma de alturas que viene de entender el contexto, la idea de darle respuesta a la vía del tren, a pesar de que hablamos de la escala, de tomar conciencia de la escala que tiene ese tren en la ciudad, pero rápidamente da cuenta de una idea, sí, que luego será materializada en una imagen final, que es el render. De nuevo, se ven todas las decisiones del proyecto puestas en juego, pero podemos tomarlo como una imagen que es un intermedio, está en proceso de... Faltan datos del entorno, de nuevo, una gran plaza pública, 0, que no tiene personas. Son todas situaciones que nos crean una imagen, un entorno y que necesitamos ver. Sí. Este es otro proyecto ahora en Rosario, y de nuevo, ¿no? Poder ver cómo a través de los esquemas 3D nosotros podemos interpretar las decisiones puestas en juego, las aperturas, los vanos, los agujeros que van buscando algún vínculo con la ciudad, las decisiones del proyecto, y esta decisión de mostrar los agujeros con colores, de haber pensado cómo son la escala de esos agujeros, la toma desde el parque, entonces pone en valor la situación urbana, sí, y finalmente tomar la decisión de una imagen final, que
que es de noche, que empieza a aparecer una iluminación que enfatiza la decisión del agujero zigzag que va barriendo alguna situación particular. Es todo parte del diseño de las partes, valga la redundancia. Diseñar hasta cómo quiero mostrar este terreno, que depende de quién lo esté mirando, estoy vendiendo la imagen principal de mi proyecto. Entonces, tiene que ver con decisiones que van a mostrar la mejor manera todo lo que venimos diseñando, pensando. Sí. Es la producción del taller en los distintos años, las distintas formas, miradas, proyectos, que para nosotros cumplen con todo esto que venimos proponiendo, contando y pensando con ustedes. Sí. Y esto que vemos ahora es dónde estamos parados, o por lo menos la última preentrega. Son todas imágenes que tienen un germen, que están en esta búsqueda, y que pensamos que a partir de esta charla se empiezan a tomar por ahí decisiones más fuertes. Hay algunas imágenes que se parecen mucho a una vista. Entonces para eso me dejo la vista 2D y busco alguna perspectiva que sea la principal, la que mayor cuenta mi proyecto. Hay otras imágenes como la de abajo en Mar del Plata, que es una piel que está diseñada, que está calada, que también podría pensarse de noche como la que veíamos anteriormente, que tiene que ver con cómo contar de la mejor manera nuestro proyecto y las tomas de decisiones. Sí. La realidad que es un buen nivel de imágenes 3D, de render, que se van materializando, iluminando, entrando en contexto, y que les proponemos a partir de esta charla, mirarlo con estos ojos y realmente ser conscientes qué quiero mostrar. Si tengo un edificio donde predomina la horizontalidad, tendré que irme más atrás con mi observador para poder mostrar esa relación de horizontalidad con respecto a un cielo. Si estoy trabajando con elementos más verticales, tendré que tomar distintas decisiones en cuanto a la ubicación de la cámara, lo que quiero mostrar, evitar cortar partes de los renders, que eso es como criminal, porque justamente lo que queremos ver es el proyecto total inserto en una imagen final. Entonces, bueno, la propuesta es, a partir de todo esto, mirar de nuevo nuestra diagramación, nuestra comunicación de esta imagen y decir, ¿es realmente la mejor? ¿Es la que cuenta todas las decisiones puestas en juego? Sí. Bien, y con la misma lógica de que pensamos los distintos sistemas geométricos, ahora nos metemos en lo que tiene que ver con la implantación, la planta de techos y las plantas. Bien, bueno, voy a continuar yo con el tema este de la implantación, planta de techos y plantas, sin pasar. Bien, entendiendo que toda idea pasa por el plano, debe pasar por el plano, los proyectos deben ser capaces de explicarse y expresarse por sí solos. O sea, nosotros sabemos que la representación juega un papel fundamental para su interpretación. En términos generales, no se concibe un edificio de cierta complejidad sin una representación, sin un proyecto. Nosotros utilizamos diferentes técnicas y sabemos de varios programas. Lo que importa es la comunicación final y lo que cuenta el proyecto al presentarse. Entonces, cada autor debe elegir el método que mejor se adapte a su proceso mental, de la concepción de los espacios arquitectónicos con el fin de explicar mejor su proyecto. Nosotros tenemos que pensar en tener una lectura lo más clara posible a la hora de volcar toda la información del proyecto en las láminas. Pasa así. Bien, vamos a entrarnos en el tema de la implantación y las formas de representación. Se puede trabajar con una imagen de fondo. Obviamente esto puede ser sacado de un LERT o sacado de algún tipo de programa o lo que nosotros le propongamos. Esta imagen de fondo va a tener que ser editada, ¿sí? En este sentido vamos a trabajar su brillo, vamos a trabajar el contraste, los colores y también su transparencia. ¿Para qué? Para luego volcar la implantación del proyecto debidamente dibujada. Y esto va a hacer que resalte el edificio, pasa así. Otra más. Bien, acá vemos la implantación en otra escala. Después, también lo que se puede hacer
si querés volver al anterior, lo que podemos hacer es agregar vegetación a dicha fotografía, por ejemplo, para resaltar algunos lineamientos que devienen del contexto urbano existente, como por ejemplo, filas de árboles aledañas en las calles aledañas. Bien. A la hora de dibujar la implantación tenemos que saber que estamos trabajando en una macroescala, o sea, en una escala mayor. En respuesta a esto se va a dibujar con diferentes valores de línea, para resaltar lo que está más cercano en el plano de proyección, en el plano de proyecciones. Obviamente lo que está más arriba lo vamos a diagramar con un grosor de línea más grueso, y lo que está más abajo con un grosor de línea más fino. Así se empieza a perder. En este caso, yo en el tema de implantaciones, cuando está con el tema de la fotografía y demás, los solados no los trabajaría, o sea, no aparecerían los solados, ¿sí? En el cero, porque si no, empiezan a empastarse el tema en la planta, ¿sí? Luego, lo que termina de cerrar la planta es agregarle la sombra, ¿sí? En escala de grises o en negro. Ojo cuando sean en negro pleno, porque resalta demasiado, ¿sí? Esto, obviamente, las sombras hace que se despegue. Pasamos a la otra. Otro método de representación para lo que es la fachada, o la quinta fachada, o la planta de techo, es que esté totalmente dibujada por el programa que estamos utilizando, sea AutoCAD, Revit, Archicad. ¿Qué hay que tener en cuenta en estos casos? Son los grosores de línea. Y tal vez, por ejemplo, trabajar, como hace esta, el contexto urbano, con un grosor de línea medio, y trabajar con un color gris las líneas, y trabajar la implantación del proyecto con líneas en negro y un poco más gruesas, ¿no? Así hace que realmente resalte la implantación propuesta. También, obviamente, con lo que hablamos en las anteriores, pasa así, con el tema de las sombras. Yo las trabajaría en este caso cuando es dibujada con gris, para que no se empaste. Se puede aplicar colores a la vegetación propuesta y existente, y también a los solados. Obviamente, hablando los solados en escala y con valores de línea finos, y hay que tener en cuenta que los colores que vamos a utilizar tienen que ser colores secos, plenos. Si yo voy a trabajar, no voy a trabajar con más de 2 verdes, por ejemplo, si hago una vegetación verde y un solado verde, ¿sí? Amarillos, marrones, anaranjados, como están acá, bien, pero nada es de que estos tonos compitan con el dibujo, ¿sí? Sino más bien que lo ponderen. Pasa. Bien. Vamos ahora, bueno, la planta es el generador. Sin una planta no hay orden ni premeditación. Esto lo decía Le Corbusier. Vamos a adentrarnos en el tema de las plantas, en la representación. Rápidamente podemos ver en este trabajo cómo se puede observar la expresión de la idea detallada. Resulta interesante ver cómo destaca algunos elementos en la planta que son esenciales para el proyecto, como por ejemplo, vemos acá cómo está, por ejemplo, todo lo que es la estructura está en negro, la resalta con la sombra. También podemos ver y que está resaltado con sombras los distintos niveles, ¿no? Que se ve menos algo, más algo, ¿no? Cuando se empiezan a despegar en la planta. ¿Sí? Con este tema de las sombras arrojadas, vemos que acá utiliza un verde, lo más eco posible, ¿sí? Y cómo, cómo en esta planta, por ejemplo, los solados ponderan lineamientos esenciales para empezar a entender por dónde van los accesos. Por ejemplo, empieza a tener los solados más claros, enmarcando los accesos, algunos más, como un gris más oscuro, donde empieza a trabajar con la planta que viene arriba. Pasa así. Bien, para tener una lectura clara, que esto lo habló Euge en el principio, el posicionamiento de las plantas es esencial. El norte tienen que estar todas con el mismo norte, siempre mirando al mismo lado, o sea, no puedo girar la planta porque si no se pierde la lectura. ¿Sí? Los núcleos, muros de carga y estructura, por ejemplo, es conveniente que sean resaltados.
Con valores de línea gruesos, sí, yo trabajaría con un 0,3. Y también se pueden trabajar, pintarlos en negro o en gris, como para que resalte aún más. Eso hace que jerarquice información de la planta, ¿sí? Hay que ser rigurosos a la hora también de representar la envolvente, que esto viene en relación con las vistas y los cortes. Porque, a ver, empiezan a aparecer parasoles, pieles, brisolei, etcétera, en la planta, que tienen que estar primero en escala, ¿sí? Con un grosor de línea fino para que esto no se empaste, obviamente. Puede ser en negro, también podemos utilizar un color, por ejemplo, si alguien trabaja con un parasol de madera, puede eso estar trabajado con un color lo más sencillo posible. Tienen que estar separados de la carpintería, porque si no se empieza a pegotear, y tienen que estar correctamente representados. ¿Qué digo con esto? Si son corredizos, que se note que es corredizo. Si son fijos, cómo es la forma de abrir, ¿no? Si se despliegan. Lo mismo sucede con el tema de las carpinterías en la planta, ¿sí? Trabajar con líneas finas, con un 0,1, si son de abrir, si rebaten, bueno, demás. Tener una coherencia. Para el mobiliario, yo lo trabajaría en grises. También se puede trabajar en negro, pero con el grosor lo más fino posible, o 0,05 o 0,09, ¿sí? Son figuras geométricas, no aparece un almohadón, la sábana y todo eso, ¿no? Tratemos de encontrar una forma sintética de representación. También para mí esto es esencial, tiene que estar alineado con lo que sucede en la planta. A ver, hay una especialidad propuesta por nosotros, tiene que haber una coherencia. ¿Sí? No pueden estar tirando la mesa por un lado, en los sillones en cualquier lado, sí tiene que estar alineado con con la facilidad propuesta. Pasa así. Pasar y vamos ahí ya vamos. Bien. Los soldados en las plantas, para marcar exteriores, pasillos, ¿no? Tendrán que trabajarse en grosores de línea delgada, como le veníamos diciendo, con un 0,1, un 0,15, pueden ser en gris, trabájenlo con escala, si hay distintos tipos de línea, ¿no? Una línea seguida a la otra porque quiero representar madera, eso tiene que estar en escala, no le puedo hacer una separación gigante, porque la verdad que después eso es lo que se empieza a empastar en el dibujo, como lo vemos acá. Pueden trabajarse en gris, pueden trabajarse también en negro, todo depende de cómo lo quieran representar. Bien, y no debemos olvidarnos, y no es menor, las proyecciones, la línea de puntos, ¿no? En las plantas, que es, por ejemplo, todo lo que se encuentra que está cortado por encima, eso va a aparecer en las plantas con línea de puntos. También se marcan con línea de puntos ejes de simetría y de modulación, ¿sí? Donde empiezan a reflejarse anotaciones específicas de medidas como las cotas, como las que vemos acá. Las cotas pueden estar en gris, como para que, o en negro, con una línea fina, como para que no resalte tanto en la planta. ¿Sí? Seguido a esto, y no es un dato menor, bastante importante, es cómo marcamos los cortes en la planta, ¿no? Entonces, primero que los cortes que muestran mejor el proyecto, de ahí vamos. Y después, tener en cuenta cómo los marcamos, ¿no? En la planta, ¿sí? Que no se empiecen a encimar en la planta, si vamos a trabajar con letras, cómo van a ser esas letras, que no resalten, ¿no? Bueno, sigue Dani con el tema de los cortes. Ahí ya pasa esa y pasa directamente a la lámina. A la lámina. Bueno, no vamos a reiterar ciertas cuestiones que dijeron Euge y Meche, sino Dani. En
los mismos términos que venimos hablando, de lo que esperamos ver, sucede lo mismo en cuanto a la comunicación de cortes y vistas. En los cortes empezamos a tener secciones justamente en corte versus secciones en vista. Las secciones en corte son todas aquellas que están justamente cortadas por el plano de proyecciones, en este sentido en cuanto a la planta. Las secciones en vista son aquellas que quedan por detrás de esa decisión de pasar el corte. Entonces empieza a haber un diálogo entre las partes, y esto que decía Mer tiene que ver con la decisión de por dónde voy a pasar ese corte y qué es lo que yo quiero mostrar, contar de mi proyecto. Entonces, como todo lo anterior, también se diseña por dónde pasar el corte y qué es lo que nos va a justamente mostrar. Empiezan a aparecer decisiones puestas en juego, alturas, decisiones que tienen que ver con la combinación tipológica, con cómo se relacionan las distintas partes del proyecto ahora en la altura, cómo se eleva la planta que está diseñada y modulada justamente en la altura. Y aparece esto de la muestra de la espacialidad interior-exterior. Sí, no sé si volvió Dani. No volvió Dani. Bien, el corte urbano es aquel que nos permite seguir contando las decisiones a partir de entender la escala urbana y lo que pasa en el contexto. Aquellas oraciones, vanos, ideas que tomamos del contexto que nos sirven tanto para mimetizarnos, reconocerlos, o como para justamente soltarnos, despegarnos, articulaciones, vacíos, espacios intermedios que empiezan a comunicar y a complementarse con el entorno y mismo a potenciar decisiones puestas en nuestro proyecto. Sí. Dale, Mer. Bien. No, acá un poco también en lo que hablábamos en la planta, ¿no? Cómo trabajar los cortes con este tema. Pasa, así empezamos a ver. Cómo empezamos el tema de representación de los cortes y en las vistas, como cuando uno empieza a hacer zoom, ¿no? Se empieza a ver el tema de los cerramientos, se empieza a ver algunos lineamientos, el tema de la transparencia, cómo está dibujado, en este caso, las carpinterías. También acá aparece el tema de la vegetación, muy bien propuesto, porque no se empasta, ¿no? Si bien se ve algo con algún tema de color, si después trabaja con los grises, está bien trabajado el tema de las sombras. A ver, pasa a la siguiente, que se puede ver también en el corte. También tiene que ver con esto que le decimos los alzados, de representar lo que está pasando en la planta, pero ahora verificando, proyectando y agregando información del corte, la vista, el diseño de las partes. Y de nuevo aparece esa idea de modulación, de que todo responde a un sistema, de que hay un rigor de columnas, de que hay un rigor de carpinterías, de cerramientos. Esa información se dibuja, que es lo que venimos como proponiendo, contando. ¿Hay alguna parte de los sistemas de representación que se pueden fusionar entre lo que saco del 3D y lo que dibujo en el CAD? Pero la parte rica es cuando dibujo el diseño de la parte. Entonces dibujo el parasol. ¿Por qué esto zoom? Porque está todo dibujado, y por eso en estas imágenes logramos ver esta espacialidad, esta tridimensionalidad, el complemento de la sombra, la vegetación, la escala humana. Todo va sumando información a un proyecto. Seguí con el corte. Bien. No, está bien, pasa. Bien, acá se puede ver cómo en las figuras del costado marca por dónde pasan los cortes, que esto es lo interesante, ¿no? Y a ver, pasala. Donde empezamos a hacer zoom, que esto, a ver, nosotros hacemos zoom, por ejemplo, en esta charla, porque estaría bueno que también lo utilicen ustedes, ¿no? O sea, cuando están dibujando y están dibujando el proyecto, al hacer zoom, ¿no? En algunos lugares, hace que puedan entender cómo lo están dibujando, ¿sí? Por ejemplo, acá hicimos zoom y el corte se puede ver. Volví. Ahí está.
Hola, Perdón, Dani. chicas, sí, Si querés, justo cuando volver empiezo a al hablar. anterior. No pasa nada, sigamos. En los diferentes tipos de representación que vamos viendo en todas estas cuestiones es para que se pueda llegar a entender de que no solo existe una forma de contar y reflejar justamente cuál es la idea o el concepto del edificio. En este, por ejemplo, lo que podemos ver es que los cortes que mencionaba Mechi, que podrían estar en la planta, no solamente pueden estar dentro de lo que es la planta, sino que también pueden estar en un diagrama aparte, contando por dónde pasa ese corte y también por dónde vemos las vistas. Cuando se refiere a cortarlo por donde pasa algún núcleo, siempre hay que remarcar que no estamos haciendo un corte municipal, sino que es un corte, un corte arquitectónico y remarcar y exaltar siempre al edificio, ¿no? Que entonces el núcleo pueda llegar a estar siempre de manera muy suave, contemplado en algún gris o en un transparente, que siempre esté de fondo como para que siempre se pueda entender por dónde pasa el núcleo, ¿sí? En qué sitio está y qué espacios puede llegar a tener. Pero nunca deja de remarcar cómo están puestas las viviendas en ese sitio. Cuando hablamos hacemos un zoom en el sector del corte, Pasacin, ahí podemos ver, tanto como en el otro trabajo como con este, que cómo representa estas cuestiones de dónde está la losa, dónde está la viga, no se olvida que existe un contrapiso, ¿sí? Que no es el mismo material, no es la misma línea, no tiene un relleno, y que también existe un cielo raso. Obviamente, la escala humana es muy importante, no sé si la mencionaron en el anterior, que por ahí en el anterior no tenía la escala humana en ciertos lugares donde por ahí debería estar, pero en este está claramente en un espacio de doble altura, donde se puede entender perfectamente cómo se relaciona ese interior de doble altura con el vacío interior o el patio interno que tiene el edificio. Sí, la otra, podemos ver que como trabaja en escala de grises, no existen texturas, no existen líneas negras, sino que siempre hay un uso de las escalas de los grises de una manera como para ver las profundidades y estas cuestiones que también se mencionan en la planta, de dónde están las sombras y qué es lo que a cada una de las partes hace sombra, ¿no? Hace sombra la baranda, la losa, existe algo por detrás del parasol, ¿sí? Y aparte, en la parte del basamento podemos ver que esos parasoles tienen un movimiento, ¿sí? Refleja ese movimiento que tiene no solamente dibujada en la planta, sino que en la vista se tendrían que ver, como claramente lo muestra acá, que existen algunos que se abren, otros que se cierran, ¿sí? Y donde se empieza a filtrar la luz del sol. Y con respecto a la vegetación, siempre remarcarla de manera muy sutil, como para que se entienda de que existe, pero nada que pueda distraer la visual o empastar el dibujo claramente que tiene que ser del edificio. Y no olvidar que tienen que estar en todos los, tanto en las cortes como en las vistas, tienen que estar los niveles puestos, ¿sí? Para tener una escala no solamente de entre piso y piso, sino la totalidad del edificio. Ahora, cuando ponen un fondo, en este caso un cielo, siempre es de manera sutil, resaltando, obviamente, nuevamente el edificio, y que cuando se ponen, así como también ponemos una escala humana y empiezan a poner esta situación de aves, tratar siempre que también estén en escala y que no parezcan dinosaurios volando cerca de nuestro edificio, sino que estén puestas de manera de escala como las personas. Y que las personas también estén de manera sutil y que no parezcan manchas dentro del corte o la vista. Sí, pasa. Con respecto a este trabaja totalmente con blancos y negros, ¿sí? Los grises los trabaja para los vidrios o para las sombras, y no tiene fondos, ¿sí? Todo esto está trabajado totalmente en 2D, hasta los pájaros están de manera muy sutil, los árboles y las personas y los autos están de manera muy sutil, y trabaja esto, que digo, los grises están para las sombras.
no empasta el dibujo y remarca las profundidades que necesito tener. Acá, como ven en la vista, estas profundidades se dan con el parasol, hasta dónde llega con el vidrio, porque existe algo por detrás, hay un fuelle entre la carpintería y ese parasol, las barandas también tienen sombras, todo te le da una profundidad cuando se empiezan a colocar las sombras de manera adecuada y no solamente tiradas a 45. Y con respecto al corte, sí. Listo. Bien, y con respecto al corte, en este corte, por ejemplo, a diferencia de los otros dos, no remarca el cielo raso porque lo que pretende es que tener una losa sin viga, ¿sí? Con lo cual seguramente quiere expresar que este espacio contiene una continuidad, que empieza a filtrarse por lo que son los parasoles y las barandas. Ahí es donde empieza a jugar la sombra cuando ingresa en un corte, ¿sí? No es que hay todo sombra dentro del corte, sino que la sombra está reflejada solamente en el espacio que necesita que esté. La escala humana con el equipamiento y en este caso que muestra cuál es la relación esta entre el interior, ¿sí? Y un pasillo, que no es solamente un muro, sino que empieza a expresar algo más. Sí, pasa. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de detalles arquitectónicos, no radica en el despliegue de las tecnologías constructivas, sino de la manera como cada propuesta llega a definir los espacios. Por ejemplo, en estos que estamos viendo acá, este es de estos tres, como vemos, tiene como una fachada integrada, o más bien que todo parece que tiene el mismo parasol, pero no solamente muestra en un detalle que no necesitamos, digamos, saber en un corte de este índole, dónde están los hierros y demás cosas, sino la situación y la relación entre el interior y el exterior. Obviamente, en este caso, por ejemplo, las tres diferentes situaciones de, por ejemplo, donde hay un parasol y no existe el balcón, dónde está el balcón con el parasol, cómo arroja la sombra ese parasol, y en la situación de donde existe un balcón sin parasol, ¿no? Y es muy importante entender de que cuando hacemos un detalle en corte, también dignifica mucho el tema de poner un detalle en vista, porque realza un montón la idea de esto que estamos hablando y que parece reiterativo, de qué es lo que pasa en el interior y qué es lo que pasa en el exterior, y cómo se ve esas dos situaciones en un mismo punto, ¿sí? Hasta dónde llega el sol, ¿ven? Cómo entra en esta situación donde no tengo el parasol, dónde está la sombra cuando tengo el parasol. Esto es la misma situación que la anterior, este es de este proyecto. Me parece que es muy importante que todo tenga la misma coherencia de qué es lo que necesitamos mostrar y profundizar esa idea. Sí, seguí. Estos son trabajos de este año que nuevamente, obviamente hay muchos más, pero nuevamente mostrar de que están como en una etapa de proceso, aunque tenga esta etapa de proceso y tenga mucho por trabajar, estos cortes y vistas están muy bien y están como en camino a estas cortes y vistas y estas representaciones a los que nosotros pretendemos que ustedes lleguen. Sí. En la lámina, digamos, 4, o la lámina técnica, donde ustedes tienen que aplicar ahí no solamente los detalles constructivos, sino otras cuestiones que se les pide, fíjense cómo la comunicación de la lámina tiene una coherencia, más allá de que cuenta en cada una de las partes, cuenta diferentes cosas, está bien comunicado y tiene un orden en toda la diagramación de la lámina. Por ejemplo, en lo que es sustentabilidad, no vamos a ahondar en eso, si bien ustedes ya escucharon la teórica de Dani, la idea es que cómo ustedes pueden mostrar estas cuestiones de las que fueron mencionadas en la teórica anterior,
sobre todo esto de los parasoles, cómo ingresa la luz, cómo cuando se cierran o se abren los parasoles, cuál es la temperatura que tengo ahí adentro. Si bien no es que tienen que hacer un análisis de temperatura de cada uno, pero sí entender de que en el verano y en el invierno, y según el ángulo de los parasoles, empiezan a tener diferentes situaciones. No solamente con respecto a las orientaciones, sino también al uso y al uso que hay adentro, dentro del habitáculo de la vivienda, ¿sí? No es lo mismo donde hay un living comedor que donde existe un dormitorio. Y las orientaciones que se ven acá dentro de este esquema, qué es lo que hay para adelante y qué es lo que hay por detrás del edificio. ¿Sí? Hay diferentes formas de poder representar esto, no solamente con el recogimiento de agua, por el tema de los techos verdes, sino que existen otras cuestiones. Y con respecto a los modos de habitar y a los tipos de, las tipologías de vivienda, ¿sí? También ahí tienen una variación de temas porque todo influye en cada uno de los proyectos de ustedes, pero por ejemplo en este puede mostrar dónde están las viviendas, que sería donde aparecen los tipos de vivienda familiares, donde existe el lugar recreativo, que es en el zócalo o en el basamento, que es todo esto, y donde existen los sectores de estudiantes. ¿Sí? Eso por un lado, y por el otro, marcar los diferentes tipos de vivienda. No es que uno de la vivienda que yo estoy armando en las plantas comunes, la escalo y la pongo acá y ya está, y se terminó el problema, sino que hay que mostrar las transformabilidades de cada una de esas tipologías de vivienda, qué usos tiene cada una de esas viviendas, porque no solamente tiene una transformabilidad, sino cada una tiene un diferente tipo de uso. ¿Sí? Y lo que se puede también remarcar es dónde existen los húmedos, dónde existen las circulaciones verticales y horizontales, y en algunos casos hay muchos que pueden llegar a ser un 3D de esa situación para mostrarlo de alguna u otra manera. ¿Sí? Bueno, en lo que es algunos que tendrán como un plus de tiempo o un plus en el uso de la tecnología, otra de las formas de demostrar el trabajo y de explotar el trabajo, justamente explotar el edificio, es una de las maneras en las que se pueden ver los diferentes filtros que tiene el edificio, parasoles, vigas, hormigones, dónde está el núcleo, la carpintería, cómo se pega todo eso. Esto digamos que, si bien no es que es obligatorio ni nada por el estilo, pero ojo por cómo muestran este tipo de cosas para realzar el proyecto, ¿sí? Esta es la vista de ese proyecto o de esa explotada, y la lámina, que es, la explotada es un complemento de la lámina y no es una repetición de imagen o de 3D que representa la lámina, ¿sí? Es un complemento y es un agregado, es un plus a todo lo que uno quiere mostrar con respecto al proyecto. Sí. Sí. Ahora le vamos a hablar algunos tips generales para que ustedes puedan llegar a hacer sobre representación técnica. ¿Sí? ¿Podés seguir a la próxima? Ok. Bueno, los tips que es como para agregarles a todos con respecto a cómo van a ir armando la entrega, es primero que nada, de todo lo que hablaron las chicas, es diagramar qué es lo que van a mostrar y cómo lo van a mostrar, así empiezan a trabajar sobre eso. Porque el armado de la lámina tiene toda una postproducción que si lo meten en todas las imágenes que ustedes ya tienen, van a perder mucho tiempo armándolo. Acá nosotros le pusimos un link, un archivo de Word con un montón de links
que tiene varios tutoriales que puede servirles para lo que es postproducción de render de día, el que quiera hacer render de noche, cómo editar los que son los verdes, algunos comandos de AutoCAD que les sirvan para editar los archivos y que no se les empaste todas las líneas, como habló Mechi, como habló Dani. Tengan en cuenta el tiempo para subir la lámina y también en verificar cómo son esas imágenes, haciéndole zoom. No manden exportar directamente, revísenlo, es un consejo para que después los colores o todo esto de las cosas superpuestas no ocurra a la hora de la entrega. Sí, Euge va a compartir ahora una última que parece que no apareció en esta, que nos falta. ¿La compartís, Euge? Sí, ahí cuando sin dejar, ahí está. Bien. Bien, lo que hicimos fue barrer el contenido de las láminas, y lo que vamos a ver acá es la diagramación o las consignas de diagramación que se piden para esta entrega en particular. Sí, más que nada, a ver, nosotros cuando les armamos esta diagramación no es que nosotros los obligamos a de que cada una de las partes esté ubicada exactamente en ese formato, en ese recuadro o en ese lugar, sino que es más que nada una guía para ustedes, para que todos los puntos que por lo general están escritos en un texto no se olviden a la hora de insertar toda la información dentro de la lámina. Aparte de que existe un orden, y esto que dijo Cintia, de poder pensar la diagramación de la lámina con anterioridad para no perder tiempo, digo, hay otras cosas que se pueden ponderar en base a tu proyecto. Esto que está marcando Euge en estos rectángulos significa que no solamente está este tipo de diagramación de lámina. Por ejemplo, si yo quiero ponderar en un render mi proyecto, lo puedo hacer en esto que puso Euge, en este recuadro, y los diagramas de la morfología, de la generación morfológica del programa, pueden estar como por encima, ¿sí?, del proyecto, de esta imagen, que siempre vieron que quedan como una parte en blanco. Bueno, pensar estratégicamente, ¿sí? Todas estas cuestiones siempre es pensarlas estratégicamente para ponderar su edificio. Con lo cual, no solamente es esto, o como lo decía Euge en su momento con respecto a la implantación, que tiene un juego de escala, obviamente lo que son plantas, cortes y vistas van a estar en la escala que nosotros le pedimos, pero por ahí esta lámina y la lámina 4, la lámina de técnica, pueden ustedes pensar en una diagramación que les facilite la lectura y que refleje estas cuestiones que decimos para ponderar el trabajo, ¿no? Pues hay variantes, pero siempre traten de pensar de que en estas láminas lo que tiene que verse primero es cuál es la idea del proyecto antes de que se vea dónde está implantado. Obviamente el ojo, ¿sí?, tiene que ir como a esas cuestiones. En base a todo lo que hablamos, hay una libertad entonces de mover y de representar como mayor necesito. Si yo tengo un edificio que es vertical, seguramente voy a tener que hacer algún cambio en la representación o la diagramación propuesta, porque justamente lo que me conviene mostrar es mi edificio y la verticalidad y la imagen esa que venimos hablando y contando. Entonces, tomar esta diagramación propuesta, como que es un poco también lo que viene diciendo Daniel, es un mínimo. Propongan, si consideran que necesitan un tercer corte, se suma un tercer corte. A partir de acá, para arriba, todo lo que sea propuesta de ustedes es bienvenido, porque son quienes saben cómo quieren contar ese proyecto. Claro, exacto. Bien. Lo mismo sucede con la lámina de Buenos Aires. La idea es, a partir de una propuesta de diagramación básica, que ustedes puedan proponer según la necesidad de contar su propio proyecto. Bueno, acá repetimos esto de los tips, que van a tener un archivo Word para
con distintos links para complementar un poco esto que venimos contando clase a clase, cómo representar todo lo que dijo Josín. Y por último, bueno, recordar la fecha de entrega. Sí, y no se olviden de que están subidos los trabajos en el campus, que pueden hacer este Zoom que nosotras hicimos en cada una de las partes, como para que ustedes piensen que antes nosotros hacíamos una prueba de impresión, ahora la prueba de impresión está en hacer la lámina y hacer zoom en cada una de las partes para ver cómo queda terminado y cómo se ven esas líneas y cómo se ven esos puntos para que no quede empastado cuando nosotros lo vemos en la pantalla.